días, amigos que nos visitáis, queridos, personas que no vemos desde hace tiempo y personas que nos visitan por primera vez. A todos, bienvenidos a este lugar, a la casa del Señor, donde hoy cantamos de la bondad de Dios, como cada domingo. Todos los domingos cantamos de la bondad de Dios, porque si no fuese por su compasión, ¿qué sería de nosotros? Si no fuese por su bondad, ¿qué sería de nuestras vidas? Y por eso cada domingo, aunque no cantamos la misma canción, sí cantamos de la bondad de Dios. Él ha sido bueno con nosotros, Él es bueno con nosotros y será bueno con nosotros por toda una eternidad. No por varios años y siglos, sino por toda la eternidad. Así que gloria a Dios por ello. Si tienes Biblia, yo te invito a que la abras por el capítulo 11 del libro de Oseas. El libro del profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Hoy estudiamos el capítulo 11. Manténlo ahí, abre tu Biblia. Incluso si quieres, puedes marcar con tu dedo o con algún marcapágina ese capítulo 11. Porque antes de comenzar, me gustaría reflexionar un poco acerca de la verdad de este texto. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amigos, hermanos, cuando se trata de la relación padres e hijos, la Biblia, la palabra del Señor, es clara y contundente. No tiene duda el Señor al respecto de cómo debe ser la relación padres e hijos. Dice que es una relación muy importante. Dice que es una relación a cuidar, a respetar, a ensalzar. Porque si es buena, porque si funciona acorde a su voluntad, porque si la relación es según la palabra del Señor, tiene grandes promesas. La que dice Pablo la encontramos por primera vez en Deuteronomio 5, versículo 16. El hijo obediente no solo le irá bien, sino que se prolongarán sus días. Mucho cuidado con esto, no significa que el hijo va a vivir 150 años. Puede ser, lo dudo, pero puede ser. Lo que significa es que el hijo que obedece a sus padres, que le crían bajo la disciplina y la amonestación del Señor, se evitará muchos problemas. Evitará errores que pueden que acorten su vida, que pueden que hagan de su vida algo más corto. Mis queridos amigos y hermanos, en nuestro tiempo se le ha dado la vuelta a la tortilla. Sí, hoy la responsabilidad cae sobre los padres, como culpables, como los autores, como los productores de la situación actual de nuestros hijos. Eso es lo que hoy nos dice el mundo, eso es lo que hoy nos dice la ciencia, eso es lo que hoy nos dice la sociedad, que si nuestros hijos están mal, es porque los padres hemos fallado. Que si nuestros hijos se portan de manera malévola, es porque nosotros como padres nos hemos equivocado. Y os voy a decir una cosa, puede ocurrir. No estoy diciendo que no. De hecho, Pablo lo acaba de decir en el capítulo 6 de Efesios, versículo 4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Puede ser que la maldad de nuestros hijos haya venido por un acto mal hecho por parte de sus padres. Pero el énfasis que tiene Deuteronomio capítulo 5, donde encontramos por primera vez esta gran promesa. El énfasis de Efesios capítulo 6, donde Pablo habla de esta relación padres e hijos. Y la imagen que plantea hoy Oseas capítulo 11 es que los hijos también tienen responsabilidades. Vamos a decirlo de otra manera. Oseas 11 presenta una imagen que nos dice que los hijos tenemos
la responsabilidad. Tenemos un llamado. ¿Cuál? Honrar a nuestros padres. Eso no ha cambiado. Eso continúa, eso persiste. Honrar a nuestros padres es el llamado y la responsabilidad de los hijos. Y si lo cumplimos, si obedecemos, nos irá bien. Y no solo eso, sino que nuestros días se alargarán. De hecho, en el libro de Deuteronomio, esta idea, esta gran verdad, es algo que Moisés repite una y otra vez. En Deuteronomio, Moisés no para de decir que esa es la relación que deben tener los hijos con sus padres. Lo repitió hasta la saciedad. Honrad a vuestros padres y os irá bien. Obedeced y se alargarán vuestros días. Capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 40. Capítulo 5, versículo 29. Capítulo 11, versículo 9. Honrad, obedeced a vuestros padres y os irá bien. Vuestros años se alargarán. Pero el libro de Deuteronomio también advierte a los hijos de las consecuencias de un mal comportamiento hacia los padres. El libro de Deuteronomio también advierte a los hijos de las consecuencias que puede haber si esos hijos no obedecían y respetaban a sus padres. Deuteronomio, la ley del Señor, también advertía sobre el abuso de los hijos hacia los padres. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, dice: si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, contumaz quiere decir que se mantiene firme en su comportamiento a pesar de castigo, advertencias o consejos, se mantiene R que R, como decimos aquí. Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aún castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Hermanos, esa frase, glotón y borracho, es simplemente la puerta a otros males, es lo que están diciendo sus padres. No es que únicamente era glotón y borracho, sino que esta era la puerta que el hijo utilizaba para hacer toda perversidad que había sobre la tierra. Entonces, versículo 1, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá. ¡Wow! Hermanos, para quitar el peso de esta ley de vuestros hombros, quiero decir unas cuantas cosas. Número 1. Con hijo no se está refiriendo a un niño de 3 años, o a un niño de 9 años, o a un jovencito adolescente. No. Aquí hijo significa adulto, hijo responsable, hijo mayor de edad, que daña violentamente a sus padres, que es una amargura para sus padres y por lo tanto es una amargura para toda la sociedad. Y la sentencia del versículo 21 es alta. La sentencia es dura porque el delito es grave. Por eso la sentencia es dura, porque el delito para Dios es algo muy grave. Que los hijos ataquen violentamente, se salten la autoridad de sus padres y le hagan la vida imposible es algo que a Dios no le agrada. De hecho, hay que decir que la ley esta fue lo suficientemente disuasoria para que nunca veamos en las Escrituras que esto se haya cumplido. Se dijo y fue suficiente para los hijos. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 16, antes de entrar en la tierra prometida, antes de que el pueblo tomase la tierra prometida, este fue el compromiso serio y firme que tomó el pueblo con Dios. Empezaron a resumir brevemente todas las leyes y el pueblo decía amén, amén, amén. Pues el capítulo 27, versículo 16 dice: maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Hermanos, la sociedad que permite que los hijos abusen, dañen y ataquen violentamente a sus padres está enferma. Y si no se cura, morirá. Esta es una realidad y lo vemos.
Nos echamos las manos a la cabeza con Deuteronomio capítulo 21, pero lo vemos. Hay hijos que destrozan la vida de sus padres, les pasan por encima, hasta tal punto que algunos padres mueren antes que sus hijos. Esto es una realidad. La sociedad que permite este comportamiento de los hijos contra los padres es una sociedad que está enferma. El viernes volvía con Lucas desde el entrenamiento de baloncesto y me gusta ir agarrado de la mano de Lucas. Tiene una mano grande, aunque él es pequeñito, pero le agarra la mano y parece que tiene 48 años, pero es una mano ahí grande. Y volvíamos a casa y pasábamos por una calle que es una entrada a una urbanización. Volvían a casa aparentemente una familia. El papá cargaba un bebé, la mamá llevaba un carrito y el niño de no más de 5 años, nada más que se acercó a la puerta de metal, la golpeó como 4 o 5 veces con su pierna. O sea, la hinchó a patadas. ¡Bum, bum, 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 bum! El padre simplemente dice, eso no se hace. A lo que el hijo responde con un puñetazo y, perdonadme, con un escupitinajo. Yo no quiero decir y juzgar eso, todos tenéis vuestra opinión. Lo que me impresionó fue la mano de Lucas. Me agarró y me hizo sentir que algo no iba bien. Él ya sabía que eso no estaba bien, que es un comportamiento inadecuado del hijo contra el padre. Pues bien, en Oseas capítulo 11, el padre es Dios y el hijo adulto es Israel. Y digo adulto porque el versículo 1 lo llama muchacho. Pero aún este muchacho sigue siendo un hijo contumaz. Lo que le pertenecía entonces, según el pacto, lo que a este hijo contumaz le pertenecía, según la ley, era que sus días no se alargasen más y que no le fuera bien sobre la tierra. Según lo que hemos leído, a este hijo contumaz, al Hijo de Dios, lo que le pertenecía era Deuteronomio capítulo 21. ¿Sería ese el caso de Israel? Eso es lo que vemos en el día de hoy. Yo os invito a que leáis conmigo versículos 1 al versículo 4 y después entraremos a más detalles para ver si eso fue lo que este hijo contumaz recibió. Dice, y nos pone en contexto de esa relación padre-hijos, el versículo 1 al versículo 4. Cuando Israel era muchacho, un hijo adulto, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos. Mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Les quité la esclavitud y puse delante de ellos comida. Pidamos que el Señor bendiga este estudio de su palabra y que podamos entender lo que realmente el Señor nos quiere decir aquí. Señor, queremos nuevamente agarrarnos a tu misericordia. Nosotros queremos, Señor, reconocer que tú eres bueno y nos agarramos hoy a tu bondad y te pedimos y suplicamos que tu palabra sea suficiente para nosotros en el día de hoy. Señor, trae salvación a este lugar. Mi oración hoy es que tú salves. Señor, mi oración es que tú hoy como Padre que eres de nosotros, tenga compasión de nosotros que somos tus hijos. Señor, quieras tú llamar a otros a formar parte de tu familia en este día. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, lo que acabamos de leer, los versículos 1 al 4 de este capítulo 11, son los versículos que nos muestran el comportamiento rebelde y desagradecido del hijo contumaz llamado Israel. Por supuesto, todos sabemos que Dios no tiene hijos como los seres humanos tenemos hijos. Pero Él, Dios, decidió llamar a su pueblo especial, a su pueblo escogido Israel, su hijo. Dios dice en Éxodo capítulo 4, versículo 22, Israel es mi hijo.
Y no un hijo cualquiera, mi primogénito. Israel es mi hijo. Él decidió llamarles hijos, su primogénito. Y no solo les llamó hijos, sino que también les llamó a ser hijos libres. Libres de la esclavitud, libres del yugo, lo dice el versículo 1 y más concretamente el versículo 4. Dios no solamente les llamó y les hizo sus hijos, sino que además les liberó, les hizo hijos para hacerles libres. En otras palabras, les hizo hijos para bendecirles, liberarles, llevarles a una tierra mejor y abundar todas sus bendiciones alrededor de ellos, darles todo lo que necesitasen, darles aquello que ellos buscaban. El Señor así lo hizo, les llevó a una tierra mejor que fluía leche y miel. Pero el hijo fue rebelde desde la niñez. Dice el versículo 1 que desde que lo sacó de Egipto era rebelde. Una y otra vez cerraron sus oídos a la voz de Dios. Cuanto más Dios les hablaba por medio de los profetas, dice el versículo 2, más se alejaban ellos de Dios. Y qué cruel. No es que Dios les hablaba y ellos se alejaban. No, es que Dios les hablaba y ellos se iban tras los Baales. Y digo bien, Baales en plural, porque no tenían a un solo Baal, no es que adorasen a un dios Baal, sino que tenían una diversidad de Baales, como puede ser el ejemplo de hoy día la Iglesia Católica, que tiene diversidad de vírgenes. La Virgen del Carmen, la Virgen del Rocío, la Virgen de Guadalupe, y así muchísimas vírgenes. Pues igual, ellos tenían numerosos Baales, muchos dioses, a los que dice el versículo 2, quemaban incienso. Esto quiere decir a los que les quemaban todo aquello que produjese humo. Delante de esos altares, en los lugares altos, ponían sobre el fuego todo eso que produjese un humo elevado y se viese una adoración a estos Baales. Qué triste, el versículo 1 nos dice lo que Dios hizo por ellos. Y el versículo 2 nos dice lo que ellos respondieron a Dios. A lo que el comentarista Kidner dice que la promesa surgió de la gracia de Dios y no de sus buenas cualidades. Eso dice el versículo 1. Dios decidió que fueran sus hijos. Dios decidió llamarles. Dios decidió liberarles. Dios decidió darles bendiciones. Fue algo que Él decidió derramar su gracia sobre ellos. Pero continúa Kidner diciendo que su pérdida, la pérdida de todo eso, fue causada por su total perversidad. Para que Dios les llamara no tuvieron que hacer nada, Dios les llamó y les eligió. Pero lo perdieron todo haciendo lo que hicieron. Dice el versículo 2, cuanto más yo, tanto más ellos. Más les daba, más les ayudaba, más les bendecía, más se apartaban. Hermanos, esto es tirano. Este es un comportamiento perverso de un hijo contra un padre. Más te doy, más se rebelaba. Hermanos, la generosidad de Dios les volvió soberbios. Les hizo pensar que todo lo merecían. La bondad de Dios les hizo creer que Dios es débil y que podían hacer con Él lo que quisieran. Y cuidado. Cuidado por nuestra parte al pensar que eso solo les ocurrió a ellos. Cuidado por nuestra parte de pensar que eso no nos pasa a nosotros. Cuidado de no abusar de la bondad de nuestro Dios. Pero qué bonito, qué precioso. La imagen que pintan los versículos 3 y 4 no puede ser más dulce, más entrañable. Es una imagen súper reconocible, es una imagen súper familiar. La hemos visto todo y la hemos experimentado muchos de nosotros. Es la imagen de un padre absorto. Jóvenes, esto significa un padre embobado. Un padre que se le cae la baba continuamente ayudando a su hijo que se tambalea al dar sus primeros pasos. Esa es la imagen que nos presentan estos versículos. Un padre orgulloso al ver cómo su hijo empieza a caminar, levantándole cada vez que se cae, levantándole cada vez que se golpea, animándole y diciéndole que vaya hacia adelante, llevándole después de una sola mano, como hacemos con las bicis, ¿verdad?
Primero le ponemos los 2 ruedines y después le quitamos un ruedín para que vaya haciendo el equilibrio, ¿verdad? Es una tontería quitarle un ruedín porque hace así y se echa en el otro. Pero así aprende. Pues así, le daba las 2 manos, después le dio una. Y eso es lo que el Señor hizo con ellos. El versículo 3 dice, y yo. Así empieza el versículo 3. Y yo les enseñaba, les hice andar. Yo les hice entender cómo andar. Yo les hice pasar de bebé a adulto, a una persona más madura. Incluso cuando leemos el original nos podemos dar cuenta que el propio profeta está ahí como viendo la conversación entre el Padre y el Hijo, entre Dios e Israel, y se entromete y dice en el versículo 3, si hasta os llevo en brazos. Está como viendo la conversación, no lo puede aguantar, quiere defender la causa del Señor y dice, hey, si os llevaba hasta en brazos, hombre. Si cuando os caía, os tomaba en brazos y os llevaba. Es lo que dice el versículo 3, los cuidaba. Esta palabra significa realmente los sanaba. Ese es nuestro Dios, Jehová Rafa. El Señor sana. Dios curó todas sus enfermedades. ¿Os acordáis? Dios curó todo lo que les ocurrió en el desierto. No sé si tenéis memoria, pero hubo un momento donde las serpientes estaban acabando con todo el pueblo. ¿Y qué hace el Señor? Levantad una serpiente de bronce. Números capítulo 21. Y todo aquel que mire a la serpiente de bronce se salvará. Pero eso es lo que hacemos los padres. Aquellos que estamos aquí y somos padres, esto es lo que hacemos por nuestros hijos. Les llevamos al hospital cada vez que lo necesitan. Desde el día 0 estamos atentos a sus necesidades y si hay que llevarlo con 2 días al hospital, le llevamos al hospital. Y si hay que llevarlo a las 3 de la mañana al hospital, hay que llevarlo al hospital. Y si hay que levantarse a las 4 de la mañana, se levanta mi mujer a las 4 de la mañana y le atiende. Pero es que eso lo hacemos los padres. No, a las 3 de la mañana no, pero más adelante sí. Eso hacemos con nuestros hijos. Si muchos de nosotros, padres, hemos pisado más el hospital que el parque. Es así. Eso ha ocurrido. Eso hacemos los padres con nuestros hijos. Pero luego, tú le preguntas a mi hijo Samuel, que ya tiene 15 años, ¿cuántas veces ha ido al hospital? Y dice, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Pero lo hacemos, nos da igual. Pues eso es lo que vemos aquí. El comentarista Kidner dice, Israel era un adolescente distante y desdeñoso. Se había olvidado o nunca se había dado cuenta o simplemente no quiso darse cuenta de que estaba en deuda con esta relación. Dios le trató con dulzura, le llevó de la mano, curó todas sus enfermedades, les bendijo y ellos se olvidaron de Dios. No recordaban lo que Dios hizo por ellos. Y eso que dice el versículo 4, que Dios usó cuerdas de amor. No usó cuerdas de esparto. Esas se usaban para los animales. No usó cuerdas de tela de saco, que eso es como ponerte una camiseta después de salir del mar. Es rasposo, angustioso, no. Dice el texto que usó lazos de amor y de cuidado. Pero el hijo fue contumaz. Así que, Proverbios 3:12. El Señor, al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pensad bien en este texto, esto no es el padre castigando, no. Este es el padre amando. Este es el padre dándose a su hijo. Y por estos actos de rebeldía que el hijo comete, que vemos desde el versículo 1 al versículo 4, pues entonces podemos entender que esos actos conllevasen disciplina. Versículo 5, ¿cuál? No volverá a tierra de Egipto. Mi hijo no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. ¿Por qué? Qué triste. Porque no se quisieron convertir. La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Quedaos bien con la palabra aldeas porque es importante. Mi pueblo está aferrado, agarrado, cabezón a la rebelión contra mí. Y qué triste. Aunque me llaman el Altísimo,
ninguno, absolutamente ninguno, me quiere enaltecer. Hermanos, esta fue la disciplina. No hay mucho que explicar aquí. Dios afirma en el versículo 5, mi hijo volverá a la esclavitud como en los días de Egipto. No tendrá un rey. Ese que han demandado todos los días ya no estará sobre ellos, sino que Asiria, la nación entera, será su rey. Asiria les dominará, Asiria les controlará. Babilonia, más concretamente, les llevará cautivos. La razón, versículo 5, porque no se quisieron convertir. O como dice la traducción de la Biblia de las Américas, porque rehusaron volverse a mí. Eso es lo que significa convertirse. Porque rehusaron cambiar a los Baales por mí. Porque rehusaron abandonar la idolatría y volverse a mí. Por eso dice el Señor, volverán a la esclavitud. Porque no quisieron volverse a mí. ¿No se volvieron a Dios? Pues entonces volverían al lugar de donde salieron. La espada caerá, dice el versículo 6. Más concretamente dice, la espada girará, bailará alrededor de ellos. O sea, estará presente. La espada estará dentro de la ciudad. Habrá guerra. La espada habrá sobrepasado la muralla. La ciudad fortificada no le iba a servir de nada. La espada ya habría entrado y castigado al pueblo. Y destruirá a los que prometían liberación. Destruirá a todo el que decía que iba a ir bien, aún y a pesar de que los asirios les estaban rodeando. ¿Quiénes son estos? Los adivinos. Eso es lo que también significa la palabra aldeas en el versículo 6. La espada destruiría a esos que estaban diciendo por ahí, no os preocupéis, lo que dice el profeta, no le prestéis atención, no va a ocurrir nada, no va a pasar nada. Ellos serían los primeros en caer. Y Dios concluye en el versículo 7 diciendo que eran un pueblo, como dice Isaías 29:13. Un pueblo que se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me llaman el Altísimo, pero ninguno, absolutamente ninguno, me enaltece. Pues bien, hermanos, ahora, en este impasse, en este Selah, podríamos decir, aquí podríamos perfectamente encajar la pregunta que Dios viene haciéndose desde el capítulo 6, versículo 4. Aquí es donde podemos meter la pregunta que Dios se viene haciendo desde el capítulo 6. ¿Qué haré contigo, Efraín? Pongámoslos en nuestros días. Hijo mío, ¿qué voy a hacer contigo? Lo justo, lo acordado y aceptado por todos, Dios y el pueblo, era cumplir el pacto. Lo justo era cumplir la ley de Deuteronomio capítulo 21. Apedrearles, acabar con ellos, arrasar con ellos. Eso era lo que debía suceder. Incluso ellos, en su buen razonamiento, hubiesen estado de acuerdo, porque eso fue lo que pactaron. Pero aquí entra a escena un giro inesperado. Entra a escena la gracia sublime del Señor. Entra a escena el carácter compasivo del Padre. Lo que se merecían era la muerte. Lo que les esperaba eran piedras. Lo que debía ocurrir era el fin del pueblo. Pero lo único que llegó fue la compasión de Dios. Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o dejarte igual que a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda. ¡Wow! Esto es mucho, ¿eh? Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. ¿Por qué? Porque Dios soy, no hombre. Soy el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. ¡Wow! ¿Qué decidió hacer el Padre? ¿Qué decide hacer el Padre con su Hijo? Deuteronomio capítulo 21. No.
el Padre decide hacer Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Evidentemente, hermanos, podemos decir que es lento para la ira y grande en misericordia. Adna y Zeboín, estas fueron dos ciudades que también fueron destruidas con Sodoma y Gomorra. De la misma forma, lo encontráis en Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Esto nos hace entender que el pueblo se había convertido como Sodoma y Gomorra. Hasta ahí había llegado su gran maldad, a ser como Sodoma y Gomorra. Su impiedad, su inmoralidad, su idolatría era enorme. Las barbaridades eran muchas. Su pecado incontable. Por lo tanto, el hijo terco, abusón de su padre, es llevado al tribunal de los ancianos. Deuteronomio 21. Todos esperan que las piedras sean tiradas. Todos tienen ya una piedra en la mano, esperando a que el padre diga, hacedlo. Todos están ahí contra Israel. Israel está mirando y busca a su padre a ver lo que hace. Israel está como esa mujer que lanzaron a los pies de Cristo, pillada en el mismo acto de adulterio, en Juan capítulo 8, esperando que Jesucristo lance la sentencia. Esperando que Jesucristo diga que se cumpla la ley. Así estaban todos, esperando contra Israel a que el Padre dijese que se cumpla la ley. Pero el hijo contumaz, al igual que la mujer pillada en el mismo acto de adulterio, solo oye, ni yo te condeno. Esto es impresionante. Cuando lo que se merecía eran piedras, acorde a la ley, el Señor dice, no. Yo, que soy el que condeno, no lo hago. ¿Les disciplinaría? Sí, pero no tanto como merecían o se esperaba. Porque Dios es como un padre que al que ama, disciplina, como hacemos nosotros con los nuestros. Y la razón por la cual Dios no lo hizo lo dice el versículo 9. Porque Dios soy. Yo no soy un hombre en medio de vosotros. De hecho, yo no puedo estar entre vosotros. Yo soy santo. Eso ya marca una diferencia. Dios no es como los hombres. Vuestro perdón está cojo. Así lo expresa Spurgeon. Me encanta cómo Spurgeon expresa el perdón que los hombres podemos dar a los demás. Nuestro perdón como seres humanos está cojo. Tiene toda la razón. Hermanos, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros le concedemos perdón a alguien, lo que en realidad estamos diciendo por dentro, ¿y yo qué? Yo te perdono, pero ¿cuándo se me va a curar a mí esto? ¿Y yo qué? Nuestro perdón está cojo. Es así. Los hombres solo estamos dispuestos a la reconciliación si la parte ofensora pide perdón y toma la iniciativa. Así somos nosotros. Todo, por supuesto, bajo promesa de sangre de que la parte ofensora jamás volverá a hacer el mal contra nosotros. Y si somos rechazados una vez, ya no continuamos con el proceso, ¿eh? Me dijo que no quiere hablar, se acabó. Adiós. Y por supuesto, jamás volveremos a tener confianza en alguien que anteriormente nos ha hecho daño. Nuestro perdón está cojo. Pero Dios no les perdona porque es hombre. El perdón de Dios no está cojo. Por eso dice, mi perdón es diferente. Yo soy santo. Mi perdón es diferente. Y vendré con ira, sí. No con una ira total para destruiros, sino con una ira parcial, una disciplina dura que os corregirá. Hermanos, su amor y perdón son de un orden diferente. El amor y el perdón de Dios, la compasión de Dios es de un nivel diferente, muy diferente, completamente diferente. Por eso,
Porque es diferente, la misericordia de Dios no acabará ahí. La misericordia de Dios no se terminará ahí en el versículo 9, sino que añade la restauración que vendrá. El arreglo del Hijo, podríamos decir, versículo 10, en pos de Jehová. ¿Cómo? ¿Caminaron? ¿Cómo dice? Caminarán, futuro. Él rugirá, Jehová, como un león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como aves acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como palomas. Y yo los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Hermanos, los que tenéis hijos, aplicando un poco esa analogía, seguramente habéis visto El Rey León. Y la primera escena del Rey León es al padre, Mufasa creo que se llamaba, ¿no? ¿Cómo era? Allí, sobre la roca, en lo más alto, rugiendo. Y ese rugido, todos los animales corren porque ha nacido el Hijo. Pero Dios no es Mufasa. Dios es un león mucho más potente. Su rugido es mucho más audible y fuerte. Y con ese rugido fuerte dice que los iba a llamar del exilio. Los iba a sacar de Babilonia. Y ciertamente rugiría. Lo vemos en las Escrituras. Por supuesto que rugiría. Iba a pasar. Primera de Crónicas, capítulo 9, nos habla del principio de ese rugido. Dios lanza su rugido. Y Zorobabel vuelve. Y empieza a reconstruir el templo. Y luego le acompaña Esdras. Y reconstruyen el templo. Y vuelve la adoración. Y vuelve la palabra de Dios. Y leen la palabra de Dios horas y horas y horas. Y se gozan en la palabra de Dios. Pero es que luego llega Nehemías. El rugido se oye nuevamente. Y llega Nehemías con un grupo. Y el muro se construye. Y el pueblo vuelve a sus casas. Gloria a Dios. Volverán temblando, dice el versículo 10. Aunque esta palabra puede ser mejor traducida, volverán rápidamente, o sea, al instante. Se darán cuenta que revolotear cual paloma entre Egipto y Asiria, como habían hecho, no les había dado ningún resultado y querrán volver a su nido propio, a su propio hogar. Abandonarán a sus amantes. Ya no querrá estar con ellos. Lo he dicho, hermanos. Después de esto, después de esta disciplina, Israel nunca más volverá a adorar a los Baales. La idolatría se acabaría. ¿Por qué? Versículo 11. Porque así dice Jehová. Esto no es el fin de una buena carta. Esta es una declaración de Dios. Esta es palabra de Dios. Y por lo tanto es una promesa que se iba a cumplir sí o sí. Mis amigos y mis hermanos, el amor del Padre sigue vigente aún hoy. La compasión de Dios aún sigue estando aquí. Porque nosotros, en vez de recibir lo que merecíamos, Romanos 6:23, la paga de nuestro pecado es la muerte. En vez de recibir lo que merecía, recibimos bendición. Nos va bien en la tierra, aunque nos vaya mal. ¿Me entendéis? A los hijos de Dios nos va bien en la tierra, aunque nos vaya mal. Y nuestros días se alargarán. ¿Por qué? Porque en Jesucristo hemos recibido vida eterna. La compasión de Dios está vigente hoy y Él promete una entrada a todo aquel que se arrepiente a un nuevo pueblo, al reino de Dios. Y todo esto porque Dios es compasivo. Oh, Iván, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios tirano. Yo leo el Antiguo Testamento y ese no es Dios. Dios es un Dios cruel. Dios es un Dios sin misericordia. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento, porque es cruel, porque es tirano. Pues fijaos lo que dice el libro del Antiguo Testamento, Esdras capítulo 9, versículo 13. Nos ha pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen. Ese es el Señor. Ese es mi Dios. Compasivo, misericordioso, bueno. En mi vida ha sido bueno.
Yo no sé tú, pero en mi vida ha sido bueno. Por eso no tengo más remedio que cantar de la bondad de Dios. ¿Cómo no vamos a cantar de la bondad de Dios? El comentarista Kidner dice, pero este buen trato del Padre no serviría de absolutamente nada sin un cambio del corazón. Evidentemente, sin cambio en el corazón, la repetición de errores pasados está garantizada. Tiene que haber un cambio en el corazón. Por eso Jesucristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi rugido, oyen mi voz, y yo las conozco y vienen al instante. Cuando me oyen, vienen al instante, me siguen. Yo les doy vida eterna, no vida corta, no vida aquí en la tierra, es vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso, tío, si tú hoy nos visitas por primera vez o llevas tiempo alrededor de esta idea, déjame decirte que si estás oyendo su rugido, corre. Corre, ¿a qué estás esperando? Recibe la compasión de Dios. Recibe la compasión de Dios en Jesucristo. Como ellos volverían a la tierra prometida, así los pecadores debemos volver al reino de Dios. Debemos volver al orden que Dios ha preparado. Debemos volver a la nueva Jerusalén, al pueblo de Dios. Por eso, si oyes hoy su voz, si hoy oyes el rugido del Salvador, del León de Judá, no endurezcas tu corazón. Deja de ser contumaz. Deja de ser un hijo contumaz. Deja que Dios te haga nueva criatura. Donde las cosas viejas pasaron, todo será hecho nuevo. No te resistas más. Abraza la compasión de Dios. Él ha sido bueno y hoy te da una oportunidad. Hoy te brinda a ti, tú que sabes que Dios te está hablando, a ti te está brindando una oportunidad. Te la está concediendo. Estás siendo un padre misericordioso. Un padre que se preguntó un día, ¿qué haré con vosotros? Rincón de la Victoria. Enviaré a mi hijo para que vosotros seáis mis hijos. Abraza su compasión. Y si la has abrazado, no abuses de ella. Ríndete ante ella. Hermanos, elijamos ser hijos obedientes. Ser un hijo contumaz es, dice Proverbios, una deshonra para los padres. Elijamos ser obedientes. Merece la pena. Nuestro Padre nos lo ha dado todo. Él merece que nosotros le ofrezcamos nuestra obediencia. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y nos has dado, no acorde a nuestros hechos, no acorde a nuestra maldad, no acorde a nuestro pecado, sino a tu gran e infinita misericordia. Muchas gracias porque tú has derramado gracia. Nos has dado lo que no merecíamos. Y aquello que merecíamos, tú has decidido no dárnoslo. Así que yo te alabo y te bendigo, Padre, por haber derramado tu compasión sobre mi vida. Señor, si esa es la experiencia de muchos aquí, que vivamos acorde a esa verdad y obedezcamos. Decidamos la obediencia como el camino de los hijos. Si aquí hay personas que aún no han dado ese paso firme y están oyendo ahora con potencia tu rugido, quebrántales. Quebrántales, Señor. Ablanda sus corazones. Convierte ese corazón de piedra en uno de carne y concédeles el privilegio, el regalo, el don de formar parte del reino de Dios, de la familia de la fe. Le irá bien y vivirá para siempre. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.